Yo creo que estamos en condiciones ya de empezar, decano. Bueno. Bueno, les damos las buenas tardes a todos los asistentes. Este es un seminario web, de modo que en la pantalla ustedes van a estar viendo, además al expositor, el escribano Jorge Machado, a la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, la doctora escribana Gabriela Iparraguerre, y a quien les habla, Mario Garmendia, que soy el decano de esa misma facultad. Esta conferencia del día de hoy, que como ya adelantamos va a estar a cargo del profesor Machado, forma parte de un ciclo con el que nuestra Facultad de Derecho está celebrando su 10º aniversario, de tal modo que durante los meses de septiembre y octubre ya estamos desarrollando una serie de conferencias, van a ser en total más de 27, y en el día de hoy la disertación del profesor Machado se va a referir a los cambios, a las modificaciones o a las novedades que la ley 19.889, comúnmente conocida como la ley de urgente consideración, introdujo a otra ley que también se conoce con una sigla, con la sigla LIF, la Ley de Inclusión Financiera. La doctora Iparraguerre va a presentar el currículum abreviado del profesor Machado, y antes de dejarle la palabra a ella, quiero decir que a Jorge lo tuvimos que contener bastante porque pretendía hacer una presentación en el día de hoy que iba a superar las 5 o 6 horas, pero le dijimos que, porque la cantidad de temas que tiene para desarrollar, pero le pedimos que se contuviera y que tratara de hacer una presentación breve, sin perjuicio de que en otra oportunidad podamos ir incorporando o ampliando algunos de los muchos temas que seguramente él va a presentarnos y que sin lugar a dudas darían para conversar y para escuchar mucho más a Jorge, que es un notorio especialista en estos temas. Así que le dejo la palabra a Gabriela Iparraguerre y le agradezco mucho al profesor Machado que haya aceptado participar en este ciclo de conferencias. Gracias, decano. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Jorge. Antes de continuar, les comento que las preguntas las pueden hacer por un botoncito que hay debajo de sus pantallas que dice preguntas y respuestas o questions and answers, y las vamos a tratar de contestar al final de la presentación del escribano Machado. El escribano Machado no tendríamos ni que presentarlo ya porque todos lo conocemos, pero a modo de reseña muy, muy breve de su extensísimo currículum, podemos decir que Jorge Machado es docente e investigador en Derecho, y en particular en todas las áreas de Derecho Civil y Derecho Cooperativo. Cuenta en su haber con aproximadamente 200 publicaciones de doctrina y notas de jurisprudencia, principalmente en Uruguay, pero también en España. Es autor de 9 libros de distintos temas jurídicos que todos conocemos, en los que concluye investigaciones, la mayoría varias veces editados. Colaboró además en la tarea legislativa como asesor en múltiples oportunidades, explicando y redactando normas, entre las que se destacan buena parte de la Ley del Marco Cooperativo, 18.407, y en especial en su artículo 9, donde se reglamenta el acto cooperativo, dando lugar al nacimiento de un negocio jurídico nuevo, cuya causa no es gratuita ni onerosa, norma que coloca al Uruguay en primer lugar de la materia. Su actividad se desarrolla fundamentalmente como asesor de empresas y colegas desde hace ya muchos años, y nosotros en la Facultad de Derecho tenemos el gusto de tenerlo como profesor de contratos en la enseñanza de grado. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida al querido Jorge, la palabra es tuya. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a ambos. Y el agradecido soy yo porque me dan la oportunidad. Yo me voy a valer de una presentación para guiarme. No es que yo tenga mucho para decir, el tema es largo, pero bueno, lo acortamos pero tratando de no sacarle contenido. Si ustedes me van a permitir, yo voy a compartir pantalla para que salga la presentación.
Bueno, en esta carátula simplemente lo que se dice es que esta ley es un importante paso hacia la libertad financiera. ¿Y por qué digo un importante paso? Porque no es una libertad financiera total, porque siguen habiendo limitaciones. Si bien son mucho menos gravosas que las que existían, siguen habiendo limitaciones. O sea, hay montos máximos para los precios que no se pueden superar para el pago en efectivo. La ley se basa para avanzar en todas estas conquistas que logra, pues son conquistas realmente, sobre todo en derogaciones, la gran mayoría, una cantidad de artículos que los deroga y los sustituye por uno solo, o por uno y el 35 y el 35 bis, modificaciones de otro y incorporación de otros artículos, que es el caso del 35 bis. Una de las derogaciones que se queda ahí nomás en una derogación, pero no la quise pasar por alto porque me parece algo de suma importancia, es la del artículo 64 de la ley, que se deroga y no se sustituye por ninguno, que es un artículo que exigía a los comerciantes y demás empresas que trabajaran con tarjetas, aceptando pagos por tarjetas, por medios electrónicos en general, pero sobre todo con tarjetas de crédito y de débito, que tuvieran un único precio, sea con tarjeta o sea con efectivo. Este artículo tenía como contrapartida esa falta de libertad, yo creo que en especial forma, quizás más que los otros, porque acá el comerciante que tenía que hacerse cargo de los costos de la tarjeta, que eran muy gravosos, tenía que, obviamente no podía perder ese dinero por una razón lógica del comercio, y tenía que agregarlo a los precios. Entonces esos precios se veían incrementados incluso cuando uno compraba con dinero efectivo. Esto hoy ya no tiene más fuente legal, y fuente legal que era de una ley de orden público, que aclaro que sigue siendo norma de orden público. El artículo que refería a que la declaraba de orden público de la ley no fue eliminado, sigue vigente. Esperemos que no vuelvan a como era antes, que esto mismo lo ponían en los contratos con los comerciantes, si son contratos de adhesión. Lo que lamentablemente tendría consecuencias muy parecidas. Pero bueno, por lo menos tenemos la tranquilidad de que no está la ley, y sería bueno que, ya que no se hizo en esta ley, que en una ley posterior se pudiera prohibir este tipo de acuerdos para que la libertad sea total en el comercio y haya dos precios como había años atrás. Uno de contado y otro de crédito. Con esta ley ganamos mayor flexibilidad y armonía. Mayor flexibilidad porque los medios de pago son mucho más amplios en cuanto a la posibilidad de integrar con dinero. Y armonía en cuanto a que las variantes son muchas menos, porque antes dependía de la clase de bienes, de la clase de personas, Ahora tenemos 3 o 4 artículos especiales, que los vemos en un segundo ahora, y después está todo lo demás, está todo en el 35 y en el 35 bis. La ley regula en el actual 35, regula el viejo 35, el 36, el 39, que era arrendamiento, el 40, el 41 y el 43, queda todo con un solo sistema. ¿Está? Y las autorizaciones para el pago en efectivo son sin límite, como es el caso de los salarios, que lo veo enseguida, y las demás son con límites. No todos iguales, salvo los que quedaron en 35, que son la gran mayoría de los pagos que se hacen. El 10, que refiere a sueldos, no hay un tope, los sueldos pueden ser en efectivo total o parcialmente, y simplemente hay acuerdos de vigencia anual entre el empleador y el empleado, que incluso pueden optar por que se le haga la acreditación en cuenta, seguir con el sistema actual, ¿tá? Que a veces a muchos nos resulta más cómodo.
eso va a tener una vigencia de un año. Pasado el año pueden volver a negociar y cambiar, volver al efectivo o cambiar a otro banco o a otra institución de instrumentos de dinero electrónico como son las tarjetas prepagas, ¿no? La autorización para el pago en efectivo con límites son el pago de honorarios profesionales, el pago a los trabajadores fuera de relación de dependencia, que esto por ahora no tiene cambios, pero está vigente, pago a proveedores del Estado y los pagos previstos son los artículos 35 y 35 bis. Los pagos de honorarios se podrán hacer hasta un máximo de 1 millón de unidades indexadas, o sea, el equivalente, sea en moneda nacional o extranjera, 1 millón de unidades indexadas, se podrán hacer en efectivo. Si superara esa cantidad o no se quisiera usar el medio efectivo, se harán mediante medios de pago electrónico, entre ellos las tarjetas de crédito, de débito, si es que el profesional cuenta con su POS, o transferencias bancarias, que también está incluido dentro de los medios de pago electrónico, o si no por acreditación en cuenta, sea en cuentas bancarias o en instrumentos de dinero electrónico en los hábitats. Fuera de eso no tiene mayor problema. El artículo 82, una aclaración tenemos que hacer, sigue vigente, y es el que fija que el valor de la unidad indexada es el del 1 de enero de cada año. Pero en esta ley nacen una excepción, que es la del artículo 35 y 35 bis, que regulan lo mismo, donde se va a tomar la del primer día de cada mes. Pero para todo lo demás, incluso los honorarios profesionales, se va a tomar la UI del primer día del año. Lo que lleva a que van a bajar un poco. Igual 1 millón de UI es un lindo honorario para quienes somos profesionales. Yo no estoy muy acostumbrado a recibir honorarios tan grandes. El 14, que no es un artículo nuevo, ya estaba en la ley, le da las facultades al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo actual todavía no ha reglamentado, puede reglamentar igual o distinto, y sigue vigente entonces el decreto anterior, que son los mismos medios que nombramos para los honorarios profesionales, y la diferencia está que en esta el monto máximo son 2.000 unidades indexadas, que al día de hoy son 8.731 pesos. Mientras el de los honorarios profesionales son 4.365.900 pesos, tomando la UI del 1 de enero de este año, ¿tá? Que no lo tengo en dólares, lo de los honorarios profesionales. Después para el otro sí lo tengo en dólares. Pero bueno, estamos hablando de más de 4 millones de pesos, son un honorario muy importante. Los pagos a los proveedores del Estado se pueden hacer en efectivo, pero acá el monto máximo no está fijado en unidades indexadas, sino que está fijado en el valor de la compra directa. Vamos a decir, en el Estado hay compra directa, compra por llamado de precio y compra por licitación. Bueno, la compra directa, en sus dos formas, la común y la ampliada, acá toma como máximo el de la común, que son 510.000 pesos. Estos son los artículos que se derogan y que son todos sustituidos, y todo lo que acá se regulaba pasa a estar regulado por el 35. Y la ampliación del 35, extensión del 35, como se le quiera llamar, que es el 35 bis. El 36 quedó derogado y sin contexto y se agregó un 35 bis. El trajín y la marcha de las discusiones, idas y venidas, llevó a que pasaran detalles como ese, pero que no tienen mayor importancia. El 36 eran los medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto. El 35 antiguo, hoy sustituido totalmente, era para las de bajo monto,
El 39 era todo lo que tenía que ver con arrendamiento, desapareció también, hoy queda comprendido dentro de los límites del 35. Enajenaciones de inmuebles era el 40. Vayan viendo que esto se refería a enajenaciones de inmuebles u otros negocios sobre inmuebles, y ese artículo era solo para esos bienes. Eso desapareció. Ahora no importa qué bienes son, si son pagos superiores a 1.000.000 de unidades indesadas, quedan comprendidas en este artículo. 41 vehículos motorizados, nos causaba gracia en aquel momento, porque le habían cambiado el nombre a los automotores. Bueno, espero que ahora desaparezca esto, pero bueno. Incluso había una resolución del Ministerio de Transporte que hablaba de vehículos motorizados. 43 se derogó también, que era la forma de pago de los tributos nacionales, y 44 la adquisición de bienes y servicios realizados en el marco de regímenes tributarios especiales, que también desaparece y queda también regulado por el 35. Todo lo que desapareció acá queda regulado por el 35. Creo que es la mejor manera de ser claro. El 38 es un artículo que quedó, que son excepciones, que decía que no será aplicable el 35 y el 36. Bueno, hoy tiene que entenderse que no es aplicable el 35, porque el 36 no existe más, y había uno similar para las otras cosas, y es cuando intervienen instituciones de intermediación financiera o emisoras de dinero, casas de cambio, casas que dan créditos, como las tarjetas de crédito, etcétera, transferencias, las casas en transferencia, etcétera. Son exclusiones que no quedan comprendidas en la ley, no es nada muy importante. Este artículo ya estaba vigente, lo que se olvidaron de sacarle ese 36, que por accidente quedó cuando el 36 ya no existe más. Acá ya vamos directamente a la norma nueva. Voy a hacer un poquito de lugar para... Ahí creo que lo logré. Ahí lo logré, porque me tapaba el texto. El inciso primero del 35 dice el pago, y acá está la parte maestra. Después se solucionan problemas que preexistían, pero no hay nada más. El pago entrega dinero en toda operación o negocio jurídico, o sea que acá no se distingue más. Sea cual sea la operación, sea cual sea el negocio jurídico del que surja la obligación de pagar o entregar una suma de dinero, se va a regular por esta ley. Y se va a poder pagar en efectivo siempre y cuando no supere el equivalente a 1.000.000 de unidades indesadas. ¿Tá? Y acá sí tomo la unidad indesada del primer día de cada mes, del mes, que ahora en una tablita se lo muestro. Y el saldo, cuidado, que acá cuando refiere a saldo, muchos colegas lo han tomado como que sea el saldo del precio como cuando hacemos un contrato. No, acá es el saldo en el sentido de remanente o resto. Vale decir, lo que supera el 1.000.000 de unidades indesadas se debe pagar con medios distintos al efectivo. ¿Cuáles medios? Porque antes teníamos que para tal cosa letra cruzada no a la orden a nombre del comprador, para tal cosa cheque cruzado, no endosable. O sea, hoy sirve cualquier medio que no sea dinero. Puede ser un cheque simple, también más allá de los riesgos que importa, un cheque sin garantías, pero puede ser también un medio para pagar la suma que sea y sin limitación alguna. Se entiende por medio de pago efectivo, el papel moneda. Esto repite exactamente lo que decía la norma anterior. Y el primer inciso del 35 bis, que lo traigo acá porque están relacionados, en las operaciones o negocios jurídicos cuyo importe se entregue parte en efectivo y parte en otro medio de pago, el límite en efectivo no podrá superar el establecido en el artículo precedente. O sea que no podrá superarlo, simplemente repite lo mismo y luego engancha con un montón de regulaciones, algunas de ellas muy importantes. El precio puede ser todo en dinero, si no supera el 1.000.000 de UI. Puede ser mixto, o sea, parte en dinero y parte con medios que no constituyan dinero, medios bancarios.
esa suma que puede ser en efectivo puede ser imputada toda a la entrega, si el precio fuera financiado, o toda al saldo, o parte a la entrega, o parte al saldo, pero la suma total no puede superar el millón de UI. No es que yo tenga un millón de UI para la entrega y un millón de UI para el saldo, no, la suma total no puede superar el millón de UI, no importa dónde lo pongo, y además puedo renunciar a utilizar el efectivo y hacer todo por medios bancarios, y ahí tengo alguna ventaja desde el punto de vista de disminuir mi diligencia como sujeto obligado en el tema de política antilavado de activos. Sigue el artículo 35 repitiendo lo que tenía el original 35 y también el 36 con respecto a las sociedades, a todos los pagos que la sociedad le hace a los socios y los socios le tienen que hacer a la sociedad, por todos los conceptos que ahí están escritos. Este artículo era completamente innecesario porque como acá no hay distintas categorías, acá todos los pagos quedan comprendidos, no tiene sentido haber incorporado esto. Esto viene del proyecto original del Poder Ejecutivo, donde sí la primera parte tenía un máximo en UI, no, perdón, tenía un máximo, sí, en unidades indexadas, y esto tenía un máximo en dólares. Al eliminarse el máximo en dólares y dejarse como único máximo el de millón de UI, se debería haber eliminado este inciso, que no tiene sentido, porque no agrega ni quita nada. Los valores expresados en el inciso precedente en unidades indexadas se convertirán considerando la cotización del primer día de cada mes. Es lo que yo le decía, solo para este artículo 35 y 35 bis, porque son el mismo en definitiva, vamos a tomar la unidad indexada del primer día de cada mes. Que, les digo, al día de hoy tendríamos un máximo de 4.685.700 pesos, perdón, 4.685.700 pesos, perdón, dije bien, mi vista ni con lentes es buena, lo que equivale a dólares al día de hoy, 110.402,43 centavos. Esto va cambiando todos los días, donde vamos a tomar el valor de la UI del día y el valor del dólar interbancario del día inmediato anterior. Si tengo un feriado en el medio, por supuesto, voy al último día hábil. Facultas al Poder Ejecutivo al uso efectivo. Esto viene de la ley anterior, exactamente igual, con alguna variante. Se trata de aquellas limitaciones al cobro en efectivo para situaciones donde hay riesgo de vida de personas. Por ejemplo, la venta de nafta por el problema de la delincuencia, o los servicios de transporte, como pueden ser taxímetros. Este agrega dos formas, una que pueden ser por iniciativa del propio Poder Ejecutivo, y la otra a solicitud de las gremiales que nuclean a los interesados. Ambas salen por decreto y deben ser comunicadas al Poder Legislativo. Esto no es innovación porque ya estaba en la otra ley. 35. Esta parte sí es importante porque acá tenemos una discrepancia con la opinión que ha dado el registro. En el inciso primero, el inciso primero es el mismo que ya vimos, que lo vimos en la primera diapositiva. El segundo dice: los registros públicos controlarán el cumplimiento de estas disposiciones y lo dispuesto en el artículo anterior para los actos y contratos registrables, y no inscribirán en forma definitiva las operaciones que no cumplan con la individualización de los medios de pago utilizados. Gente muy capaz, me llegó una grabación, yo no pude verlo, pero gente muy capaz, porque la conozco y me consta que son muy capaces,
aseguraron, ojo, con la premura de que creo que eso fue hecho a los pocos días de sancionada la ley. Y quizás hoy tengan otra opinión, no lo sé. Porque es muy difícil salir ahí en un primer momento con una lectura rápida a dar una charla para asesorar a los colegas. Acá se trata de una oración compuesta. Acá lo puse mejor. Se trata de una oración compuesta, las que se reconocen por la presencia de dos verbos. Acá tenemos controlarán, inscribirán. Son dos verbos. Que está compuesta, no por compuesta, sino por componente, ¿no? Por dos oraciones simples que están unidas por la conjunción copulativa y son del tipo coordinada, no subordinada, porque cualquiera de sus partes puede subsistir en forma independiente sin perder sentido. Me explico. Acá habría dos oraciones simples. La primera es: los registros públicos controlarán el cumplimiento de estas disposiciones y lo dispuesto en el artículo anterior para los actos y contratos registrables, para lo cual no da qué tiene que hacer, pero obviamente lo deja abierto a que lo haga el decreto. Seguramente tendrá que comunicarlo al organismo de Contralor, que vamos a ver enseguida, que sigue siendo la Dirección General Impositiva. Y luego, la segunda oración simple, obviamente el sujeto sigue siendo el mismo, los registros públicos, y la leeríamos así: los registros públicos no inscribirán en forma definitiva las operaciones que no cumplan con la individualización de los medios de pago utilizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el registro va a observar únicamente, a diferencia de lo que pasaba con la ley anterior, cuando no están bien hechas las individualizaciones. Y lo otro tendrá que comunicarlo, tenemos que esperar el decreto a ver qué sale. Porque con respecto a esto, como lo habían leído como que fuera una sola oración, habían entendido que esto se iba a observar, iban a quedar observados para siempre los títulos de propiedad de las cosas, y que era una... Y como no había ninguna forma de levantar esa observación, quedaban como observados para siempre, lo que iba contra toda lógica. Pero obviamente si lo leemos como que es una cosa sola, pero es ahí la existencia de los dos verbos, es idioma español. Yo no soy un especialista, pero bueno, estas cosas nos obligan a repasar un poco y nos damos cuenta que acá hay dos oraciones simples que tienen independencia, ninguna está por encima de la otra, ninguna depende de la otra, simplemente están coordinadas. Quizás hubiese sido más feliz el legislador si le hubiese puesto acá comunicará ya al órgano del Contralor en la primera oración, y en la otra lo hubiese puesto con un punto y seguido, por lo menos. Pero bueno, así quedó. Por lo tanto, tenemos que entender que no inscribirán en forma definitiva las operaciones que no cumplan con la individualización de los medios de pago utilizados. A diferencia de lo que establecía la ley anterior, que refería a individualización y a pagos incorrectos. Pero también decía que los pagos incorrectos se levantaban presentando ante el registro el recibo de pago de la multa en la DGI. Hoy seguimos teniendo multa, finalmente se había derogado al principio en el proyecto original, pero después se incorporó en la discusión parlamentaria, pero no se ha vinculado con esto hasta el día de hoy, seguramente se va a hacer en el decreto, pero el registro no va a observar, simplemente va a controlar y por decreto se le dirá que tiene que comunicar a la Dirección General Impositiva. Perdón. Con respecto a los medios de pago, en los negocios de contado y en la entrega de los negocios financiados, se deben determinar cuáles son los medios de pago utilizados. Si es efectivo, se pondrá que es efectivo, y si son cheques, se pondrá que un cheque con la identificación normal del número, de la cuenta, etcétera. Supuestamente el decreto reglamentario va a decir qué cosas tenemos que poner, pero no va a agregar demasiado más que eso.
pueden ser letras, pueden ser cualquier cosa. Ojo, medios de pago, porque algún colega habla de pagar con vales. Los vales no son medios de pago, ¿verdad? Los vales son unos títulos en los cuales se documentan deudas, no son un medio de pago, al contrario, se documenta una deuda. En las operaciones con saldo de precio, acá estamos refiriendo ya a qué pasa en el momento de otorgar la carta de pago o de otorgar un negocio, un cumplimiento de un negocio preliminar, por ejemplo, una promesa de compraventa en la que se dejó saldo pendiente. Ahí el escribano no tiene la necesidad de detallar cuáles son los medios, con decirlo en forma genérica ya está. Pero sí va a tener que poner una constancia, bajo fe pública, de que se aseguró de que se cumplieron con las exigencias previstas del artículo 35 y 36. Lo que va a hacer que el escribano tenga que salir a indagar y pedir los recaudos correspondientes para comprobarlos. Más allá que en el documento no tiene necesidad de escribir todos los pagos. Esto viene porque hay procesos de amortización de saldos importantes, a veces son de 10 años, 15 años, 20 años, y sería eterno escribir todo eso en un documento de cumplimiento. Por lo tanto, ya había algo parecido. La ley anterior hablaba de 60 cuotas, se retiran 60 cuotas, ahora es en cualquier caso y con cualquier número de cuotas. Cuando el medio de pago sea depósito en cuenta, esto es simplemente una herramienta para el escribano, la exigencia al banco de que tiene que informar cuáles fueron los depósitos de los montos y quién los hizo, para que el escribano tenga de dónde sacar la información cuando no cuenta con los recibos o los tickets de depósito. Esto simplemente que dice que el 35 y el 35 bis no se aplica a los casos de enajenación por expropiación. No merece explicación porque es muy simple. Pero como está en el artículo no lo quise sacar. En las operaciones celebradas desde el 1 de abril de 2018, ningún incumplimiento de esta ley provocará la nulidad del acto o negocio jurídico, ni la aplicación de sanciones al profesional. Bueno, nulidad ya no había en la ley anterior. Además acá, si bien la norma es de orden público, y debería haber nulidad por objeto ilícito o causa ilícita, el artículo 8 la enerva porque existen sanciones, porque están las multas. Entonces, habiendo multas, habiendo una sanción expresa en la ley, se enerva la nulidad. No obstante, lo dice a título expreso, sigue el criterio. Lo que sí es nuevo y con efecto retroactivo por la redacción que da, porque dice a partir del 1 de abril de 2018, son las sanciones administrativas que se le podían poner al escribano de acuerdo a la ley anterior. Eso ya no hay, esta ley no establece sanciones y deja sin efecto todas las que se pudo haber establecido durante la vigencia de la ley anterior. ¿Está? Eso sí, nos libramos de un problemita menos. Este inciso que parece raro, y a algunos se pueden preguntar, ¿para qué? Bueno, tiene una explicación. Primero que nada, lo más importante a lo que refiere esto, porque lo otro no era necesario siquiera que se pusiera, es el grave problema que teníamos con las transferencias bancarias. Me explico. El artículo 1, primero, original, en la parte final, que terminaba acá, antes de que empezara acá el texto, acá en este punto que señalo acá con la flechita, es donde terminaba, le daba pleno efecto cancelatorio a todos los instrumentos de pago electrónico, entre ellos las transferencias bancarias. Era normal esa conclusión para una tarjeta de crédito, pues si yo voy a comprar una camisa al señor de la tienda, obviamente yo le pago con la tarjeta de crédito, de débito, de lo que sea, y yo con él ya quedo
ya le cancelé, ya le pagué, él me da una factura de contado y él queda con un crédito contra la empresa emisora de la tarjeta. Pero con las transferencias no era lo mismo, porque como cancelaba al momento de hacerse la transferencia, que normalmente es simultánea a la firma, el vendedor estaba dando una carta de pago sin haber cobrado, porque no había llegado a su cuenta. Se despertaron muchas protestas por eso, no por parte de los escribanos, porque a los escribanos en sí era, bueno, no le causaba un perjuicio profesional. Pero bueno, se sintieron dos voces, unos que decían que había que hacer que el efecto cancelatorio fuera cuando se acreditara en la cuenta de destino, y otros que decíamos que teníamos que decir sin perjuicio del acuerdo de parte, o sea, dejarla en materia de transferencia, dejar esa parte dentro de la autonomía privada para que las partes en cada caso lo conversaran y lo negociaran como quisieran. Finalmente venció la doctrina en la ley anterior, que estableció el texto que está ahí en rojo, que dice: en caso de transferencias electrónicas de fondo, el pleno efecto cancelatorio se producirá al momento de acreditarse el monto transferido en la cuenta de destino. Esto trajo un problema gravísimo y una gran irritación por parte de todos mis colegas, porque no tenían forma de poner una carta de pago, porque el acuerdo de parte estaba enervado, porque era una norma de orden público. Si yo ponía una carta de pago iba a ser absolutamente nula, porque lo hecho contra una norma de público es nula. Y como consecuencia de eso, a la doctrina que defendía haberlo puesto, fue enfrentada y se le presentaron quejas, se ve, o algo por el estilo, al punto que salieron manifestando que a pesar del orden público igual se podía dar una carta de pago, lo que era totalmente fuera de toda lógica. Y se habían hablado, y estaba la idea de poder pasar de vuelta esto a la autonomía privada para que las partes lo resolvieran. Y acá, en esto, cuando dice interprétase, obviamente yo no puedo interpretar que esa carta de pago era válida, pero me está diciendo una interpretación con valor de interpretación auténtica, porque es la ley la que interpreta. Entonces, ¿qué valor le puedo dar yo a esto? Bueno, simplemente lo que estoy haciendo es darle efecto retroactivo, y no es la primera vez que el legislador se vale de esta herramienta para darle efecto retroactivo a una norma. Y acá se extiende, cuando habla de su efectiva acreditación, obviamente está hablando de las transferencias, porque no hay acreditación de letras de cambio ni de letras de cambio sí, ni de cheques. O sea, las letras de cambio de cheques se cobran o se depositan, no se acreditan. Y obviamente la tendencia fue para solucionar esto fundamentalmente. En una nota que aparece firmada, que el legislador la manejó, no está firmada por un docente, pero se tomó como un asesoramiento, se hace referencia a que con eso se soluciona el problema de las transferencias que yo vengo de decir. Pero se hace una mención tan escueta y luego se escriben renglones y renglones y más renglones con respecto a la aplicación de esta misma norma a los cheques y a las letras de cambio. Lo que para nosotros no tenía sentido. ¿Ya? La expresión final de su efectiva acreditación no deja duda, aparte está reconocido en ese mismo texto que el legislador lo manejó. Nos conta que el legislador lo manejó porque lo leímos en las pocas partes de discusión parlamentaria que pudimos conseguir. Eso debo reconocer que nos extrañó la demora que está habiendo en que salgan las transcripciones de las discusiones en las comisiones. Y entonces nos quedan dudas con respecto a lo que implica la transferencia y
Sin embargo, en el texto está con independencia del medio de pago utilizado, y en base a eso, en esa misma nota, hace referencia a los cheques y a las letras de cambio. Nos parece, en materia, con respecto a las transferencias, en buena hora, autonomía privada de nuevo, porque si yo no digo nada, el efecto cancelatorio se va a producir cuando se acredite en la cuenta de destino. Y si yo digo que se pagó o que acordamos que se cancela en este momento, se va a cancelar en este momento. Para la ley basta con dar carta de pago. Yo, por razones de técnica notarial, pongo expresamente el acuerdo para que la claridad en los negocios evita juicio. No existía nada que solucionar en materia de cheques y letras. Y voy a saltear esto para ir directamente a la norma, porque lo voy a explicar mejor. Los cheques se regulan por el artículo 46 de la ley de cheques, los cheques tienen una ley específica para ellos. Y los cheques sí hablan de novación, y dice, la entrega de un cheque por el importe de una suma debida no extinguirá el crédito originario y el acreedor conservará los derechos y privilegios que tenía, además de los que derivan del cheque recibido, salvo que se pruebe que hubo novación. La novación, que en este caso, desde el punto de vista técnico, tengo mis serias dudas que acá se trate de novación, porque debía dinero, sigo debiendo dinero, el que debía era el mismo deudor y tengo el mismo acreedor, no cambio nada, son los dos tipos de novación, después hay subtipos, pero lamentablemente cuando el legislador habla, nosotros no podemos decir nada. El legislador dijo que había novación, hay novación porque el legislador lo dijo, y no importa lo que nosotros opinemos. Pero como hay novación, le aplico las normas de la novación, y el artículo 1530 del Código Civil en materia de novación dice: la novación no se presume, es necesario que surja claramente. Lo tengo tapado ahora para leerlo, a ver si puedo. Y si no, pero hay soluciones porque están los códigos de verdad. Cuando no quieren saltear la hoja. La novación no se presume. Es necesario que se declare la voluntad de verificarla, o que resulte claramente delato por la incompatibilidad de las obligaciones, o en otra manera inequívoca, aunque no se utilice la palabra novación. Esto va para los bancos que piden que esté la palabra novación. El código dice que no tiene que estar. ¿Está? Vale decir que si yo doy una carta de pago, resulta tan enfrentado y tan incompatible que me opera tácitamente la novación. Por lo tanto, la novación puede ser tácita. Por lo tanto, bastaba con la carta de pago. Entonces yo digo, ¿por qué hacer una norma nueva que diga que con una carta de pago opera la novación en el cheque cuando ya está regulado exactamente igual en el Código Civil? No tiene sentido. El otro tema ya es el de la letra, ya más complejo, porque la letra no habla de novación, es más técnico. La redacción de la Ley de Títulos Valores, la 14.701, es mucho más técnica. Y dice, la creación y transmisión de un título de valor no producirá, salvo pacto expreso, o sea, pide acuerdo expreso de partes. Ya acá no hay tácito. ¿Está? La extinción de la relación que dio lugar a la creación de transmisión. O sea, que cuando queremos que una letra sustituya a la relación causal, tenemos que acordar expresamente en la extinción de la relación causal y que subsista únicamente la emergente de ese título valor. Nos resulta un poco dificultoso y preferimos seguir con el texto largo, que una ley que está regulando pagos con carácter general me esté modificando la ley de títulos valores
en algo tan fuerte como es esto que dice que se requiere acuerdo expreso. Sinceramente es un comentario, la ley más nueva deroga la más vieja, esta es una norma especial, habría que estudiarlo con mayor profundidad. Por ahora lo dejo así, es un tema sumamente opinable, pienso en principio por lo menos. El artículo 35 bis continúa haciendo referencia a que no se aplica ninguna de las dos leyes, ni la anterior ni la presente, a aquellas operaciones con fecha cierta anterior al 1 de abril de 2018, que es cuando empezaron a regir los artículos 35 y 36, 40 y 41 viejos. El 39 ni lo tuvieron en cuenta acá, porque no es la misma fecha. Fue en septiembre del año anterior. Luego se toma de estos decretos del 350 y del 351 del 17, artículos 5 y 7 respectivamente, el concepto de, que acá está transcrito en letra chica, pero prefiero verlo del decreto porque lo tengo grande, el concepto de fecha acreditada, que fecha acreditada es como una fecha aprobada, pero ojo, no es fecha cierta, la fecha cierta surge únicamente en los casos previstos por el Código Civil, ¿tá? Tiene que haber un instrumento público, tiene que estar agregado a un expediente judicial, tiene que haber fallecido quien firmó, etc. Si no, no hay fecha cierta. Pero esta fecha acreditada servía para, a los efectos de esta ley, y solo a los efectos de esta ley, poder decir que quedan fuera de la ley, y por lo tanto acá se repiten, y me habla de aquellas otorgadas ante el 1 de abril de 2018, o sea que me dice que quedan fuera de la ley anterior, consecuentemente también de esta, ¿está? Bueno, y empieza por, en el literal A, que hace referencia a las boletas o facturas expedidas por los comercios, en el B refiere a cuando intervienen como parte de una persona pública no estatal, una institución de intermediación financiera, o esté incorporado un expediente tramitado en esas instituciones. Cuidado, que no es lo mismo que la fecha cierta que está en el 1587 del Código Civil. ¿Tá? Estos no son situaciones, las del literal B, de fecha cierta. Todo esto está textual repetido en la ley. El C me habla de documento auténtico de acuerdo al 1581, que es el reconocimiento judicial de firmas, la certificación notarial de firma y el reconocimiento por certificado ante escribano. ¿Tá? La certificación está en el 248, la ratificación, que es el reconocimiento ante escribano, está en el 248 también. Estos son artículos del reglamento notarial. Este es un modelo, lo dejo un poquito ahí, creo que esto queda en video, así después lo pueden frenar si lo quieren copiar. Seguimos. El D, que en el decreto original no tenía, se habían olvidado de ponerle la letra. Habla de aquellos contratos preliminares, sobre todo para aquellos, es el caso de los famosos fraccionamientos que se vendían en cuotas. En Maldonado había muchísimo. No solo en Maldonado, había en San José, también conocí casos en San José, en Florida, pero en Maldonado era impresionante la cantidad que había. Donde se vendían con simples boletos y se iba pagando, pero obviamente no tenían fecha cierta, y ahí permite probar por la contratación por el promitente comprador de servicios públicos, como puede ser la contratación del agua, del servicio de luz eléctrica, teléfono, etcétera. Algunos quisieron darle alcance esto a los autos y decían, no, porque en el auto paga patente. No, porque la norma habla de servicio y la patente no es un servicio. Ni siquiera es una tasa, es un impuesto. El plazo, ya en el decreto y ahora la ley lo repite, para la liquidación de los impuestos y para el vencimiento del plazo que tenemos para liquidar y pagar los impuestos, se cuenta a partir de la fecha cierta.
Por lo tanto, cuando es fecha acreditada, no empieza a correr el plazo hasta que queda o protocolizado o se otorga una escritura pública o de cualquier otra manera adquiere fecha cierta. Por lo tanto, DGI no debe cobrar recargos por presentación fuera de fecha, siempre y cuando se presente dentro de los, por ejemplo, un ITP, un IRPF, dentro de los 15 días de la fecha cierta. La fecha acreditada no es fecha cierta. En esto hubo desacierto cuando el decreto, a pesar de que DGI está bajo dependencia administrativa del poder del Ministerio de Economía. O sea, como que no obedeció la orden, porque el decreto para ellos debió ser una orden, y mientras en Maldonado no cobraban recargos, a modo de ejemplo, en Montevideo cobraban recargos, cuantiosos recargos, a veces de varios años, en la misma situación. Bueno, esperemos que ahora que está puesto en un texto legal no pase lo mismo. Cuando en los actos o negocios jurídicos mencionados presente intervenga un escribano y tenga la calidad de depositario, o sea, cuando se deposita dinero en manos del escribano por cualquiera de las partes, y acá tengo un progreso, porque la ley anterior decía por concepto de seña, acá el legislador fue más hábil y puso por cualquier concepto, no constituye inhibición. Y esto también tiene una historia que tengo que relatarla brevemente. Porque que el escribano tomara dinero, que le dejaran en el estudio el comprador, no era inhibición ni estaba previsto en ninguna ley. Un error en una disertación sobre automotores en Ciudad de la Costa, según me comentaron, hizo entrar en confusión a una funcionaria de la parte administrativa de la Corte, y si bien después no fue más nada, terminó poniéndose en la ley anterior como una excepción que parecía confirmar la existencia de una inhibición que nunca había existido. Las inhibiciones son prohibiciones al escribano de actuar y tienen que estar establecidas por ley. Y no había ninguna ley, hemos buscado, y no había ninguna ley, ni hay ninguna ley que establezca, salvo la ley que hoy se derogó, que parecía, a contrario censo, decir, bueno, si es por la seña y es hasta tal monto, no es inhibición. Parecía decir en los demás casos sí. Bueno, acá se puso en todo caso lo que parecería corregir medianamente la situación. Sobre lo que yo les decía, quiero citar al escribano Julio Bardallo, una de las máximas autoridades en lo que refiere a derecho notarial. Hoy ya no contamos con él, pero esto está sacado de uno de los libritos que yo estudié cuando era estudiante. Esos libritos que eran a mimeógrafo en aquella. Los jóvenes de hoy no saben lo que es un mimeógrafo. ¿Cómo era el Centro Estudiante de Derecho? Publicaba estas cosas, y luego había una casa en la calle Tristán Narvaja privada también que publicaba estas cosas, y nosotros nos valíamos de estos apuntes para estudiar. Bueno, estaba escrito por el profesor Bardallo, y en lo que refiere a inhibiciones y a concepto de inhibiciones manifiesta en la parte medular, dice: la inhibición es la prohibición legal subjetiva de ejercer ciertos casos en ciertos casos concretos la función notarial. Es una prohibición legal, insiste. Solo podemos reconocer inhibiciones en aquellos casos en que la ley expresamente prohíbe la intervención del notario. Si no existe prohibición legal, hay que concluir que el impedimento no es inhibición. El fundamento está en el principio ontológico, dice Bardallo, del derecho de libertad consagrado en el artículo 10 de la Constitución de la República, en su inciso 2, que lo transcribe también, el destacado es mío, no es del texto de él. Ningún habitante de la República, las comillas sí, ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que
no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Un gran artículo que tiene nuestra Constitución que deberíamos respetarlo un poquito más. El escribano puede recibir dinero en cualquier forma, según la nueva ley, y es menester, si es menor a 1 millón de unidades indexadas, al equivalente a 1 millón de unidades indexadas, si lo que le van a entregar al escribano es una suma superior, van a tener que cumplir con la ley, porque la ley refiere a todos los pagos, y esto no es más que un pago, es una entrega de dinero, por más que sean depósitos para que lo guarde, porque el depósito puede ser en garantía, que en realidad es una fianza limitada, o puede ser simplemente que se lo dejan para que lo guarden porque, bueno, si viaja de lejos no quiere viajar con mucho dinero junto o alguna cosa por el estilo. Hoy ya el dinero en la práctica no se usa, más allá de que estemos hablando de autorizar o no autorizarlo. Incluso muchas veces yo digo, lo que nos incomoda es no poder usarlo, ¿no? Los negocios grandes se hacen con letras o con transferencias. El escribano, cuando quiere incluir ese dinero que le dejó el cliente antes como parte del precio, sin importar el monto, sea mayor o menor a 1 millón de unidades indexadas, deberá hacerlo con medios bancarios. ¿Tá? Pero bien puede el escribano, mediante firma de recibo y liberación por parte de la contraparte, restituir en el momento del negocio a su cliente o a la parte que le haya hecho el depósito, y después el pago se hará entre ellos según las reglas generales. La ley no lo prohíbe, y lo que no está prohibido, vamos a usar el artículo 10 que nombraba Bardallo, está permitido. Estas son las sanciones, el artículo 46, me quedó tapado, que se había derogado en el proyecto, pero que en la discusión parlamentaria se reincorporó con un texto algo alterado, pero no mucho. En realidad, en un inciso segundo se le agregaron cosas que venían de otros artículos que también fueron derogados. Y se establece que como quien es la autoridad en esta materia, que vuelve a nombrar a la Dirección General Impositiva, que ya lo era, y establece que las sanciones van a ser multas, y que estas multas, acá tengo un esquema, que está más fácil de ver, que las multas no pueden, o sea, no tienen mínimo, van de 0 al mayor de estos dos montos que están establecidos en los numerales 1 y 2 del esquema. El numeral 1 es el 25% de la parte que se pagó mal. Vale decir, aquella parte que se pagó en efectivo, pero que supera el 1 millón de UI. Por ejemplo, si pagué, además del 1 millón de UI, 100 pesos más, la multa ahí sería 25 pesos, que es la cuarta parte, un 25%. Pero ese resultado de esa operación lo tengo que comparar con el valor de 10.000 unidades indexadas, y como no está puesto en las excepciones del artículo 35, voy a la 82 regla general, es la unidad indexada al valor del 1 de enero. ¿Está? Que me perdonen los muchachos de GI, pero la ley es la ley, dice el paisano, y tiene mucha razón, demostrando inteligencia. Entonces tengo como máximo la mayor de estas dos cantidades. Dentro de ese margen, quien vaya a decidir establecer la multa al infractor va a tener que manejarse. Solo multas, solo por pagos con medios no admitidos. Las individualizaciones faltantes o erróneas se subsanan por certificación notarial, que esa es la parte que le compete al registro. El registro controla lo otro, y supongo yo, porque no puede ser de otra manera, que en el decreto reglamentario saldrá la obligación del registro de comunicar a la Dirección General Impositiva, porque controlar algo y no hacer nada no tiene sentido. Y este es el segundo inciso que yo les decía que se le agregó, no estaba en el texto original del 46, donde dice que la Administración Tributaria será la autoridad competente para controlar
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo, así como aplicar las sanciones correspondientes a tales efectos, bueno, y sigue, y al final la prescripción de estas multas tienen 5 años, o sea que si en 5 años no se pagan, no habla de con buena fe ni mala fe, o sea que a los 5 años caería la obligación de pagar la multa. Ese es el plazo de las obligaciones tributarias, ¿no? Pero el Código Tributario habla de cuando el organismo está en conocimiento de la infracción. Acá no dice nada. En eso se distingue del Código Tributario. Si no recuerdo mal o no fue modificado el Código Tributario, confieso que hace un par de años que no lo leo. El organismo contralor de DGI, registro debe controlar pero no sanciona, se supone que comunicará a DGI. Bueno, yo lo había dicho, perdón. Vigencia y alcance. Bueno, obviamente esta ley entra en vigencia el 24 de julio de 2020, entró en vigencia. No es aplicable, no tiene efecto retroactivo, salvo en lo que vimos expresamente recién en el proceso. Sí se habla, incluso la gente del registro estaba conforme con eso, de un efecto inmediato. No sé si tiene el carácter de norma inmediata propiamente dicho, pero sí en cuanto al alcance. Vale decir, aquellas situaciones que ya están concluidas porque ya se determinó por la administración la imposición de la multa, esas no tienen marcha atrás, porque la norma no es retroactiva. Pero si a esta altura no se ha impuesto una multa, más la pueden imponer porque las normas que la habilitaban no son las que están ahora, sino que son las normas que fueron derogadas. Consecuentemente, no se va a poder poner multas. Y aquellas normas y aquellos documentos que el registro no inscribía, y esto fue reconocido expresamente por ellos, porque le faltaba pagar la multa, hoy pueden presentarse a inscribir y lo tienen que inscribir. Incluso hubo una circular interna, que incluso trascendió y fue conocida por todo el mundo, pero la idea era que no trascendiera al público, que da la orden de levantar todas las observaciones que había por pagos mal hechos de acuerdo a la ley anterior. Porque obviamente las sanciones por pagos que cuando teníamos un mínimo de 160.000 unidades indexadas o 40.000 unidades indexadas, no se pueden poner multas hoy porque las normas que las imponían están derogadas totalmente. Por lo tanto, en ese sentido coincido con que es de aplicación inmediata. Es un concepto que hasta el día de hoy se discute en doctrina, pero en este caso creo que hasta ahí podemos llegar. La ley lo permite, pero no lo exige, y por lo tanto puede utilizarse cantidades inferiores al máximo admitido, de efectivo, y puede no utilizarse efectos de integrar con medios bancarios para poder utilizar diligencia simplificada en materia de lavado. Creo que yo sin querer lo dije antes. Me disculpo. Solo se considera el monto, estoy terminando ya, solo se considera el monto del asulte en la partición y o en la permuta a efectos de calcular el máximo. Son los mismos criterios que teníamos con la vieja ley, pero hoy con los nuevos montos del 1.000.000 de unidades indexadas. En el mutuo, que finalmente la ley me había dado la razón a mí, en cuanto a que la obligación, el que presta también está obligado a entregar una suma de dinero y es un pago lo que hace, lo que no quiere decir que no sea un contrato real, pero es una tipología y no una categoría, vamos a decir, hay contrato antes de que se entregue la cosa. En eso siguiendo la posición de Santiago Carnelli. En el mutuo se aplica la ley tanto para la entrega por el prestamista como para la restitución de lo prestado por el mutuario o prestatario. Una advertencia solamente, porque sigo insistiendo, esto no es nuevo. Cuidado con la entrega en pago de bienes. Para que se produzca el pago con un bien, yo tengo que hacer tradición de ese bien. ¿Tá? Esto se ha dado mucho en materia de automotores, esto va a desaparecer ahora, porque los automotores, la gran mayoría, valen menos de $100.000. Hoy estamos en 110, depende, eso va a variar todos los días.
Pero cuidado, porque el registro está inscribiendo, porque el registro inscriba no subsana nulidades. ¿Tá? Y el tema va mucho más allá de que me quede sin pagar o me quede sin pago una parte del precio del vehículo que estoy comprando, o de aquello que estoy comprando y pagando con otro bien. Si yo no hice tradición del bien que entrego, no transferí la propiedad del bien que entrego, yo no pagué. Y entonces por el inciso final, si es compraventa, ojo, solo para el contrato de compraventa, por el inciso final del 769, me dice que el contrato de venta, además de las 4 circunstancias indicadas, se requiere que el comprador haya pagado el precio, dado fiador, prenda o hipoteca, o tenido plazo para el pago. Si yo di como pago y no pagué, no cumplí con ninguna de esas situaciones, y por lo tanto, al no cumplir con eso, la tradición que me hicieron del bien que compré, no del que estoy entregando como precio, sino de aquel que compré, es ineficaz. O sea, no adquirí la propiedad. El registro inscribe igual, pero no debería inscribir, porque el registro debe inscribir traslaciones de dominio. Y si la tradición es ineficaz, no hay tradición de dominio, porque en derecho uruguayo los bienes se transfieren por título más modo. Si el modo es ineficaz, no hay transferencia de dominio, esa persona no es propietaria del bien que compró y el registro debería rechazarlo. Hay un tema de líos de que van y vienen, fueron, vinieron, lo dejaron de recibir, lo volvieron a recibir y ahora declararon de vuelta que ellos lo reciben. Que ellos lo reciban no quiere decir que nuestro cliente esté comprando ese bien y que sea dueño. A mí si me viene, por ejemplo, yo observaría ese título. Y por ahora le digo muchas gracias porque he concluido. Muchas gracias, Jorge. No, a ustedes. Muy clara tu presentación. Y cortita, Mario. Después te iba a pedir que me explicaras cómo es eso del mimeógrafo que mencionaste, que no lo conozco. Claro, no, yo dije que la gente joven no lo sabía. Bueno, quedó ahí abierta la posibilidad de plantear preguntas a través del Con gusto, la que quiera. Anunciaba Gabriela, preguntas y respuestas. Por ahora no hay ninguna. No hay ninguna. Vamos a esperar a ver si... Los asustamos mucho, o no entendieron nada. O... No, a veces demora un poquito el Zoom en este sistema en pasar las preguntas. Bueno, espera, aguardamos un poco. Sí, hace un mes más o menos me tuvieron 2 horas preguntando. Apareció un comentario que no es una pregunta, pero dice, excelente como siempre. Bueno, muchas gracias. Al escribano Machado. Bueno, Jorge, si no hay preguntas, te volvemos a agradecer mucho la exposición, la participación en este ciclo. Y no sé, Gabriela, si hay alguna otra que yo no estoy viendo. No, yo quería recibir muchas consultas por WhatsApp y email que nosotros vamos a colgar, les quiero aclarar a todos, la conferencia del profesor en el canal de YouTube de la universidad, que lo pueden encontrar por Universidad CLAE, ahí estamos colgando todo el ciclo, en especial esta charla, que tenía un montón de diapositivas súper interesantes, va a estar colgada en unos días en el canal de la facultad, de la universidad. Yo sí tengo una pregunta, voy a abusar de mi posición, y es, Jorge, tú... Por favor. Claro. Jorge, ¿tú sabes qué podemos esperar del decreto reglamentario de estos artículos que acabas de comentarnos? Sé que se está haciendo porque escuché el comentario dentro de otra área, que hoy no recuerdo porque lo escuché en un programa periodístico, pero era un área completamente ajena a esta, pero como que
que se excusaron de la demora por la amplitud que tenía la ley, que en definitiva no era tanta ni era cosa tan rara, porque leyes de urgencia en todos los periodos parlamentarios hay varias. Sí, para hacer ley de urgencia era un poco larga, la del presupuesto tiene más de 100 y pico de artículos más que esta. Y la están discutiendo ahora y no dijeron nada del largo. Pero ya estamos acostumbrados que las de presupuesto son una especie de avión donde metemos todos los temas que nos quedaron olvidados. Pero no se sabe que se está yendo lento, bueno, porque estamos atravesando, principalmente por el tema de la pandemia, dificultades, tanto a nivel de lo que implica salud pública como a nivel económico, porque esta pandemia también trae consecuencias económicas para todas las empresas, y el gobierno está pasando por dificultades graves que uno se tiene que poner en lugar de ellos. Y los días son de 24 horas. Pero por lo que yo escuché ya se estaba trabajando, lo que me dio la esperanza de que pronto podemos contar con este. Yo supongo que esto debe salir en más de un decreto reglamentario, no van a hacer un decreto para toda la ley. Nada. Yo supongo que deben ser uno específico para cada caso, o de repente alguno puede comprender más de 2 casos. La modificación esta, como tiene 2 artículos finales que hablan de política antilavado y modifica la ley de antilavado, quizás se junte ahí, o quizás se reglamente por separado, ¿no? Eso será una decisión que tomen ellos. Claro, todos estamos apurados en este tema y en tantos otros que trata la ley, que venga un decreto reglamentario, porque hay cosas que están más claras y otras que no están tan claras. Y los decretos son para eso, justamente, son para reglamentar y aclarar. Pero por ahora es todo lo que tengo, esa noticia que la escuché en un medio de prensa, y trato de acordarme de qué tema era, no era de este tema en particular, era de otro tema, pero no lo puedo recordar ahora. Creo que algún tema tenía que ver más con el derecho laboral, me parece, o algo por el estilo, pero no lo recuerdo bien, y fue esta mañana que lo escuché. Lamentablemente no repasaremos los noticieros de la noche si llegamos a ver si vuelven a decir algo, no sé. Probablemente no haya un único decreto reglamentario, ¿no? Si yo creo que no, porque sería muy extenso. Porque sí, sería un código, porque los decretos de por sí a veces son la experiencia de la ley de inclusión financiera, bueno, o mal llamada inclusión financiera, fue que había mucho más tinta puesta en decretos que en la propia ley. ¿Tá? Más allá de las idas y venidas y de las modificaciones, que bueno, que tuvimos montones. Yo recuerdo una vez, tuve horas en la Comisión de Hacienda, del Senado, donde estaban tratando una de las reformas de esta ley. Me acuerdo de un legislador, un expresidente, muy simpático, que me daba palmaditas en la espalda y me daba la razón de lo que yo decía, y le decía a los compañeros de su bancada que tenían que haber pensado mejor y no sé. Después que yo me fui, votaron cualquier otra cosa, o sea que tenía mucha razón, pero no tuve mucha audición, o no me había entendido nada, que puede ser. Me expresé tan mal que no me entendió y creyó que yo decía otra cosa, o si me entendió, bueno, ya no. Creo que por lo que me dijeron legisladores de otros 2 partidos, ya no era tiempo para ellos de poder hacer cambios. Y se me hizo llegar que mandáramos un proyecto que después, lamentablemente, por razones ajenas, nunca se pudo hacer llegar. Porque incluso se le llegó el proyecto al actual presidente de la República, se lo di en la mano yo, y él justo había presentado recién un decreto donde prácticamente derogaba la ley, y me dice, pero yo no puedo presentar esto cuando presenté esto donde yo pido derogar la ley. Y tenía razón, era de recibo, le agradecí, salí, me quedé charlando con el secretario porque fue alumno mío hace muchos años, y recordamos alguna anécdota del pasado, y bueno,
Y ahí concluyó la vida de ese proyecto, que después, bueno, se mandó por otras bancadas y por otras cosas, pero bueno, como nuestra ley, como el proyecto que presentamos en la legislatura anterior, por medio de un amigo que, además de hacer edificios ahí en Punta del Este, es legislador suplente en un partido, para derogar el tema de solucionar el tema de las donaciones inoficiosas, y durmió ahí 3 años y medio hasta que terminó el periodo parlamentario, y nunca lo tocaron. En esta ley de urgencia había un proyecto que a mí me gustaba menos, pero había un proyecto, tampoco lo votaron. Parece que están encariñados con dañarnos con el tema de las donaciones inoficiosas. Vi que en la próxima charla que voy a estar yo, va a haber uno de los colegas que lo va a tratar, vamos a estar atentos a ver qué nos dice. A ver si nos da alguna idea de cómo convencer al legislador de cambiarlo. Bueno, muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes me parece que por soportar. Hay un comentario de la escribana Claudia Olano que agradece y dice: comentar que claro. Tengo entendido será más de un decreto y estará a cargo de quien corresponda en la materia, por ejemplo en lavado, la Xenaclaf. A esto hizo referencia el otro día el doctor Chediak, medios de pago. Yo lo escuché muy atentamente, finanza, etcétera. Y evidentemente lo que refería también. Es un tema que la escribana Claudia Olano me consta que es especialista en la materia de lavado, y hay mucho para trabajar, porque hay muchas situaciones de lavado que no están previstas en la ley, porque hay gente que le tiene miedo a los bancos. Es una realidad psicológica, porque ha tenido malas experiencias o porque es gente de campo, que hay gente que trabaja de la mañana a la noche, que llegan a juntar mucho dinero, pero llegan a juntar mucho dinero porque, primero que nada, son sumamente honrados y no están mezclados con nada de lo que persigue esta ley. Segundo, juntan dinero porque trabajan de sol a sol y no tienen tiempo de gastarlo. Entonces, ganen poco, ganen mucho, terminan juntando sumas importantes. Y recuerdo un caso que me comentaba un colega de Soriano, del departamento de Soriano, donde le vinieron dos a decirle que le había vendido el campo en $500.000, y le dice: bueno, ¿cómo lo vas a pagar? No, ya se lo pagué. Cuando nos pusimos de acuerdo, entré a mi casa, saqué la plata y se la di en la mano. Y dice: yo no te lo puedo hacer, porque no podía cumplir con la ley de medios de pago, y no podía cumplir con la ley antilavado, porque el origen no había manera de probarlo. Y eso no tiene un origen raro. Bueno, sobre eso habría que hacer algún día una gran polémica, porque es gente honrada, gente que se ha ganado la vida trabajando y que tiene derecho a gastar su dinero. Por ese lado creo que nos quedan cosas pendientes. Pero más allá de eso, me gustó muchísimo la charla del doctor Chediak. Impresionante, y la alegría de tener un jurista en ese cargo donde habían sido contadores. El primero que estuvo, que falleció después, era muy bien. Yo tuve una entrevista con él, era muy bien. Nos costó un decreto, porque yo le dije que no había obligación de guardar las cosas, y al otro día sacó un decreto, pero me perdonó las multas de unos colegas, que era lo que yo estaba negociando. Pero eso es un tema que no es jurídico. Y bueno, esperemos que... Yo tengo mucha esperanza en esta dirección, y que en la medida que vaya profundizando en la problemática, va a ser un gran aporte este hombre, si Dios quiere. Perfecto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias otra vez. No, gracias a ustedes, nos estamos viendo. Los asistentes, como anunciaba Gabriela Iparraguerre, los volvemos a invitar a consultar el calendario de las próximas conferencias y acompañarnos en los siguientes días. Y bueno, una vez más, muchas gracias por participar en este ciclo. Nos despedimos entonces. Gracias a todos. Gracias, profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches.